corre a la promoción, a aprovechar el momento. Y si así corriéramos a Cristo cuando nos llama, mi hermano, si hiciéramos lo mismo, tal el Señor hoy le está diciendo a usted: este es su último día. Aprovechenlo, porque como decía la pastora al inicio, nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, ¿verdad? Quiero que cierre sus ojos por un momento y le vamos a pedir al Señor que nos hable esta noche su bendita palabra. Amado Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, redarguyendo nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, Señor. Habla a través de tu palabra en esta noche, Padre Santo. Que seas tú, bendito Dios, hablando a cada corazón, no palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. Padre, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, puede tomar asiento. Bienvenido a la casa del Señor. Dios les bendiga. Permítanme un segundito, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho. Y así hay dificultades y problemas igual, estamos aquí dando la batalla diaria, que es la que el Señor nos pide. Mi hermano, continuamos con una miniserie que yo había empezado hace 2 miércoles anteriores. El primero, habíamos hablado de qué es la Biblia, ¿cierto? El miércoles anterior hablamos para qué me sirve. Y hoy el título del mensaje de la enseñanza, el nombre de la enseñanza es ¿cómo aplico la Biblia? ¿Cómo aplico la Biblia? ¿Cierto? Ya sabemos qué es la Biblia, para qué me sirve, ¿cierto? Acompáñeme, mi hermano, a lo que es la palabra de Dios. Acompáñeme a Hebreos 4, 12 y 13. Hebreos capítulo 4, 12 y 13. Si no tiene Biblia, si no lo tiene en el celular, ahí en el video, mi hermano, está también la palabra. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, mi hermano. Quizás de pronto usted, hermano, tenga la palabra de Dios en la casa como un adorno, ¿cierto? De pronto la tenemos por allá en un lugar donde nunca la sacamos. Algunas personas se preguntan eso: pero ¿cómo aplico la Biblia? ¿Qué efecto puede tener en mi vida? ¿Cierto? ¿Y por qué se pide que nosotros apliquemos la Biblia en nosotros? ¿Sí? ¿Por qué las Escrituras nos dicen a nosotros las cosas que necesitamos vivir? Aquí vemos claramente que nos explica el versículo 12 que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Yo tengo que contradecir a las personas que dicen que la palabra de Dios es algo muerto, que es una fábula, que es un cuento. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Y aquí un siervo del Señor, que gracias a esa palabra viva y eficaz está parado aquí, gracias a esa misericordia y a esa palabra viva y eficaz. Si no fuera por esa palabra viva y eficaz que entró a mi corazón y cambió mi corazón, no estaría en este lugar. Y dice: y es más cortante que toda espada de 2 filos. Es una verdad, hermano. La palabra de Dios nos confronta y nos rompe, hermano. La palabra de Dios es como esa espada. Esto es esas películas, esas espadas de las películas que son afiladas y de una llegan y cortan por la mitad, hermano, desvanecen al que sea. Así es la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros no queremos aceptar que la palabra de Dios viene y nos confronta, y nosotros no queremos darnos cuenta que somos enfrentados por la palabra de Dios por nuestro pecado, ¿cierto? Ella es viva y eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. Y mire, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que la palabra de Dios nos confronta y sabe lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto? Porque, mi hermano, seamos honestos. Si usted haya una persona de afuera que no conoce al Señor, inclusive en la iglesia, usted le menciona la palabra adulterio, la gente sabe qué es, ¿cierto? La palabra adulterio usted la menciona. Y usted le dice a una persona que es adúltera, tiene que dejar de ser adúltero, ¿qué le va a decir? No, pues tan santo usted. ¿Qué se cree? ¿Será que usted no adultera?
¿cierto? Porque somos confrontados con la palabra de Dios contra el pecado, ¿cierto? Y cuando nos dice, no nos gusta, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y conoce las intenciones ¿de qué? De nuestro corazón, ¿cierto? Nos escudriña y conoce cómo estamos. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene poder. Las mismas escrituras nos hablan del poder de Dios, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a poder aplicar la Biblia nosotros si ni siquiera la leemos regularmente? Ese es el primer problema que tenemos. Nosotros no leemos la palabra de Dios y no la podemos aplicar. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por ese consejo, ¿cierto? Lo más importante sería que regularmente estar meditando en la palabra de Dios, ¿cierto? Meditando en esos principios bíblicos que nos conectan a diario con Dios. Pero nosotros realmente muy pocas veces lo hacemos, ¿sí? Porque tenemos la palabra de Dios que arrinconada, mi hermano. Y vemos aquí claramente que la palabra de Dios mira las intenciones de nuestro corazón. Dice el verso 13, no hay cosa creada que no sea que manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, mi hermano. Usted y yo vamos a tener que dar cuenta de lo que hacemos. Ese cuento de la gente que yo hago lo que quiera y no va a pasar nada, qué triste cuando llegue el momento de dar cuentas. ¿Y por qué nosotros nos damos cuenta, valga la redundancia, de que es así? Porque la palabra de Dios aquí nos enseña que las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos del que vamos a dar cuentas. Mi hermano, yo al principio tenía una lucha bastante fuerte porque yo decía, ay, pero el Señor dice que ya viene, ¿sí? Que esto se va a acabar. Yo veo que pasan generaciones, pasa gente, pasa lo uno, pasa lo otro. Tuve una experiencia en mi vida que me confrontó con el siguiente versículo, y ese versículo que dice que está escrito para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando yo empecé a trabajar, en donde yo trabajo en un servicio de medicina prepagada en las casas, y tuve que enfrentarme cara a cara con la muerte. Cuando yo empecé a ver cómo pacientes fallecían, incluso delante de nosotros, reanimando a los pacientes, se me vino a la mente el versículo que yo tanto había escuchado, pero que no lo había puesto por obra, ni en práctica, ni lo había aplicado. Y el Señor me dijo ahí, esto que dice mi palabra, de que todos van a morir, es real. Y yo lo digo porque he visto morir a mis padres, a mi suegro, he visto morir tías, primos, ¿cierto? Pero cuando entré al trabajo en el que estoy y vi de frente la realidad y me di cuenta que todo lo que dice la palabra es para aplicarlo a nuestras vidas. Es una realidad, mi hermano. Usted y yo vamos a morir y aquí nos dice que vamos a tener que dar ¿qué? Cuentas, hermano. Entonces no es solamente leer la Biblia por leerla o porque sea un libro más, hay que aplicarla a nuestra vida. Y la forma de aplicarla, al saber que yo voy a morir, tanto usted como yo vamos a tener que dar cuentas, es aceptando a Cristo, acercándonos a Él y cambiando nuestras vidas. Acompáñenme ahora a Filipenses, mi hermano. Filipenses 4, versículo 8 y 9. Filipenses 4, versículo 8 y 9, ¿sí? Filipenses 4, 8 y 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mire, mi hermano, en esto pensar. Mire que aquí ya estamos viendo que este solo título que dice en esto pensar nos está mostrando que la Escritura nos dice que debemos pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
Si algo digno de alabanzas, en esto pensad. Mire que la palabra de Dios nos pone a aplicar ¿qué? La honestidad, lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable. Aquí en ninguna parte nos nombra algo diferente a lo que es estar verdaderamente en justicia, en honestidad, en verdad, ¿sí? Dice que si hay alguna virtud en esto, digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué está pensando usted, mi hermano? ¿En qué anda pensando usted? ¿En las cosas buenas o andamos pensando en hacerle daño al otro, a pasar por encima del otro? Andamos odiando nuestro corazón, seguimos con ese rencor que no nos deja vivir. ¿En qué anda usted, mi hermano, pensando? ¿Cierto? ¿Cómo usted anda aplicando esto, mi hermano? Si usted anda aplicando que usted está buscando todo lo que es verdadero, que es la palabra de Dios, todo lo honesto, todo lo justo, usted está encaminado a la verdad. ¿Cierto? Está aplicando la palabra de Dios cuando usted aplica todo lo que ella nos dice, ¿cierto? Dice que lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hace. Pablo le estaba diciendo a quién, ¿cierto? Que todo lo que él estaba viendo en él lo aplicara, ¿cierto? Porque si eso hacía, el Dios de paz estaría con quién, con él y con nosotros, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros no lo aplicamos, mi hermano, y quizás nos dejamos llevar por nuestros impulsos carnales, por nuestra naturaleza, ¿cierto? Y aplicamos a él más bien todo lo contrario. A ver yo cómo le gano al otro, a ver yo cómo paso por encima. Y es que se tiene más que yo voy a tener el doble que él, ¿cierto? Y andamos pensando otras cosas y todo el día quizás andamos meditando en otras cosas y no en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que debemos meditar en ella ¿en qué? De día y de noche. Y hermano, nosotros estamos cortos en que meditemos en la palabra de día y de noche. No creo que haya alguno que diga yo medito todo el tiempo en la palabra de Dios. Pero la persona que realmente busca aplicar un cambio a su vida, ¿qué hace? Medita en la palabra del Señor, ¿cierto? En todo tiempo. Cada vez que va a hacer algo en contra de la palabra de Dios, dice, esto no es correcto ante los ojos de Dios, porque Él me pide es que busque lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, ¿cierto? En eso hay virtud, cuando buscamos las cosas de Dios verdaderamente. Y dice que Dios, cuando ve estas cosas que hace, está con nosotros, ¿cierto? Pero Dios no puede estar con nosotros cuando nosotros estamos lejos de Dios. Quizás Él está ahí siempre porque no nos abandona por su misericordia y por su amor, ¿cierto? Pero no está tan cercano a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no nos acercamos a Él. Lo que Él pide es que nosotros nos acerquemos a Él, que le busquemos. Quiero que usted, mi hermano, aplique 5 cosas que le voy a dar para que las guarde y las tenga ahí en su corazón. La primera de ellas, mi hermano, es que para que usted aprenda finalmente la palabra de Dios, busque primero la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Busque la guía del Espíritu Santo, busque oración. Lo primero que usted tiene que hacer antes de leer la palabra de Dios para poderla aplicar es que oración y pedirle al Espíritu Santo que lo guíe, ¿cierto? Ese es un paso. El segundo paso, mi hermano, dedique tiempo ¿a qué? A la lectura y al estudio de la palabra de Dios, para que así la pueda aplicar. Porque si usted no dedica tiempo a la lectura y al estudio de la palabra, mi hermano, créame que no va a cambiar su forma de ser, no va a cambiar su vida, porque no está aplicando la palabra, ¿cierto? Luego está el tercer punto, comprensión y reflexión. Reflexione, mi hermano, sobre lo que haya leído, tratando de entender. Considere los principios bíblicos antes de tomar cualquier decisión, antes de tomar cualquier desafío diario, mi hermano. Y en el punto 4, aplicación práctica. Después de que usted haya orado, haya leído y haya estudiado, hermano, empiece a practicar lo que lee, ¿cierto? Porque hay un versículo que dice por ahí, ¿tú qué enseñas que no sea de robar? ¿Robas? ¿Tú que enseñas que no sea de mentir, mientes? Entonces uno dice, Señor Jesucristo, si estoy aplicando lo que estoy predicando, o si estoy aplicando lo que estoy viviendo en mi vida, si estoy viviendo y estoy aplicando la palabra de Dios. Es importante que usted y yo
apliquemos todas estas cosas, mi hermano, diariamente, ¿cierto? Y estemos pendientes de practicarlo. Y el punto número 5, compromiso y perseverancia. Yo creo que lo que más nos falta a nosotros es compromiso y perseverancia. Porque quizás iniciamos un plan de estudio bíblico y al tercer día ya estamos cansados, mi hermano, ¿cierto? Bueno, vamos a hacerle, ahora sí, esta es la semana que voy a hacer el devocional todos los días. Yo lo digo porque a mí me ha pasado, mi hermano. Desde aquí tengo que ser honesto y sincero. Voy a hacer el devocional, ahora sí, Señor, bueno, vamos a ver. Y llega y pasa una semana y ay, hoy no alcancé, se me hizo tarde, no tengo tiempo, ¿cierto? Y sacamos cualquier cantidad de excusas y ahí perdemos el compromiso, la perseverancia. Aplicar la Biblia a nuestra vida de una manera que verdaderamente se vea, ¿cierto? Que esos principios bíblicos nosotros, las personas vean ese cambio y digan, este muchacho va por buen camino. A mí me falta corregir muchas cosas, demasiadas. Pero le pido al Señor que me ayude para tratar de aplicar bíblicamente las cosas como deben ser. Entonces, esas 5 cositas que le dije a mi hermano, guárdelas, atesórelas en su corazón y verá que usted va a empezar a practicar y aplicar la palabra de una manera que diferente. Si usted lo hace de esa manera, mi hermano, créame que empieza a crecer su espíritu. Pero si usted coge la Biblia, como decía yo al principio, y la guarda y no la vuelve a sacar, mi hermano está frito porque ya sabe quién se lo va a llevar. El enemigo anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar, mi hermano, y más a usted cuando empieza a buscar del Señor. Los que están allá perdidos, hermano, Satanás está relajado porque sabe que ellos no. Pero cuando usted se escapa de las garras de Satanás y empieza a aplicar la Biblia, ojo, mi hermano, porque la lucha es más dura. Ese cuento de que todo es más suave, que va a ser color de rosa, que usted va a vivir y le van a salir alas y va a vivir volando, mi hermano, eso no es así. O dígame usted, ¿cuáles de los discípulos cuando empezaron a practicar el Evangelio, a seguir a Cristo, usted los veía a ellos viviendo sabrosos, como dicen por ahí? Usted los vivía a ellos, ¿era en qué? En persecución, escondidos en las cuevas, aguantando hambre, mi hermano, sufriendo la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces nos pasa algo pequeño y ya nos echamos a morir. Eran apedreados, hermano, por aplicar la palabra de Dios y por decirle al otro la verdad, por decirle que estaban en pecado, que se tenían que arrepentir. Muchos de ellos asesinados a espada, crucificados, mi hermano, viviendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque entendieron que ese era el camino que el Señor tenía para ellos. Porque entendieron que esto terrenal era pasajero y lo que les esperaba era la gloria eterna. Porque realmente nos hemos vuelto de esos creyentes que queremos vivir aquí lo terrenal. Y que lo terrenal es lo más importante y que nos vaya bien en todo lo terrenal y que no tengamos problemas. Y si le han dicho eso del Evangelio, mi hermano, déjeme decirle que eso no es así. El Evangelio trae difíciles batallas a diario. Empecemos por decir que cuando nosotros empezamos a aplicar la Biblia contra nuestros pecados, ¿qué tenemos? Batallas, hermano. Cuando usted ya empieza a escuchar, esto que estoy haciendo no es correcto. La palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos y yo sigo, perdónenme la expresión, chupando trago. Es una batalla, ¿cierto? No estoy aquí condenando a nadie, mi hermano, pero usted tiene una batalla. Pero si usted no sale de ahí, hermano, y se queda encasillado, no va a ganar esa batalla, mi hermano. ¿Cómo se enfrentan las batallas? O dígame usted los que en esa época de los guerreros que eran 300 contra 500, 300 contra 10,000, ellos seguramente dicen, no, esperemos que sentémonos aquí que allá viene. No, ellos estaban quemando, preparados, listos, ya sabían lo que venía y vamos a enfrentar. Y si les daban, se levantaban y peleaban la batalla hasta ¿qué? Hasta la muerte, hermano. No se entregaban. Y nosotros muchas veces fallamos, sí, es cierto. Nosotros como seres humanos que somos y el pecado que está ahí acusándonos constantemente fallamos, hermano. Pero ¿cuál es el problema? Que si nosotros nos quedamos ahí,
vamos a perder ¿qué? La batalla, mi hermano. Por eso es que usted debe leer las escrituras para poderlas aplicar a su vida personal y poder cambiar. De lo contrario, usted y yo no vamos a lograr nada, mi hermano. Acompáñeme a Salmos 119. Salmos 119 del 10 al 12. Para que veamos también lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Salmos 119, 10 al 12. Uno de los salmos más largos de la Biblia, ¿no? Salmo 119, versículo 10 al 12. Dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme ¿de qué? De tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Mi hermano, mire lo primero que dice aquí el salmista: con todo que mi corazón te he buscado. Lo primero que debe hacer para usted aplicar la palabra de Dios en su vida es buscar a Dios ¿con qué? Con todo su corazón. ¿Y qué es buscarlo con todo su corazón? ¿Venir a la iglesia una vez cada 6 meses? Y decir, no, como yo fui una vez a la iglesia, yo ya soy santo. No, mi hermano, buscar al Señor con todo su corazón es que constantemente estarlo buscando, a diario, ¿cierto? Es una relación personal. Mire lo que Él le pide: no me dejes desviarme de tus mandamientos, hermano. Eso es lo que nosotros debemos tener en mente. Pedirle al Señor que no nos deje desviar de sus mandamientos. Porque la tentación, el pecado, Satanás anda como león rugiente, como decía, buscando a quien devorar, y muy fácilmente nos desviamos de los mandamientos del Señor. Mire lo que dice Él: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Sí ve? Ha guardado su palabra y la pone por práctica. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Mire, dos cositas importantes ahí, hermano. Cuando usted guarda la palabra de Dios, ¿qué hace? No peca contra el Señor. Porque la palabra de Dios, ¿qué? Le activa a usted el decir: esto no lo hago porque estoy fallándole al Señor, ¿cierto? Cuando usted tiene la palabra en su corazón y guarda los mandamientos del Señor, ¿usted quiere desobedecer los mandamientos? No, porque la palabra de Dios está constantemente en usted, ¿cierto? Porque la palabra de Dios le dice a usted que si usted no vive en santidad, que no verá el reino de los cielos, ¿cierto? No heredará el reino de los cielos. Yo hablaba por ahí con alguien y le decía: no es solamente decir que yo creo en Cristo, porque tiene que haber un cambio de vida. En el campamento inclusive me acordaba que en el retiro lo hablamos. Hay que nacer ¿de qué? De nuevo. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay nada. Bendito tú, oh Jehová, enséñame ¿qué? Tus estatutos. Enséñame tus leyes, enséñame a vivir en ellas, enséñame a guardarlas, ¿cierto? Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? También, aparte de escucharla, de leerla, ¿qué? Aplicarla. Por eso el tema hoy así es: ¿cómo aplico la Biblia, mi hermano? Se la aplica de una manera fácil y sencilla. Dice aquí que guardando ¿qué? Los estatutos y buscando al Señor con todo su corazón, ¿cierto? Acompáñenme ahí mismo, hermano, el 119 en el 105, y nos va a mostrar algo impresionante. ¿Qué dice el 105? Del mismo 119. 105. Mire lo que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Nos está mostrando aquí fácilmente que la palabra de Dios es como cuando si apagáramos la luz y estuviéramos en la oscuridad y tenemos ese candelero que nos alumbra, ¿cierto? Podemos caminar y podemos seguir si tenemos la palabra de Dios en nuestros pies, en nuestro caminar, ¿cierto? Es una lámpara que alumbra a nosotros y alumbra nuestro camino. Dice que es lumbrera mi camino, es decir, que la palabra de Dios lo que hace es que me guía. Exactamente, mi hermano, me guía por donde me debo dirigir. Pero nosotros fácilmente no nos dejamos guiar, sino que, hermano, que derecho, ¿no? Yo voy por aquí, que el pastor pone un ejemplo que me gusta dar cuando las aplicaciones, yo poco lo uso por un poco de conocimiento,
la tecnología sirve mucho. El pastor ponía el ejemplo del Waze. El Waze le dice, coja por aquí. Y usted dice, no, yo lo he hecho y lo reconozco. Yo soy el chacho, yo me conozco todo. Me voy por aquí. Y yo por allá no. Yo sé más que usted. Resulta que ese instrumento llamado el Waze me muestra los accidentes, me muestra las obras, me muestra la policía. Pero como yo soy el chacho y me la sé toda, me fui para la derecha y resulta que allá había un accidente y quedé trancado, hermano. Y de ahí no puedo salir porque no seguí la guía, hermano, no seguí la guía. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántos dolores de cabeza nosotros nos hubiéramos evitado si siguiéramos la palabra de Dios? Si la aplicáramos verdaderamente, si hiciéramos lo que dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es una religión, no es un pastor, no es un sacerdote, no es un iluminado, no es un líder. Es la palabra de Dios la que es lumbrera en su camino, mi hermano. No es un diccionario bíblico, no es un libro de libros, no es el autor el que sea, mi hermano. El libro de libros es la palabra de Dios. Y es la que lo guía a usted y a mí para que la podamos vivir y la podamos aplicar, hermano. Acompáñenme ahí mismo en Salmos, en el primer capítulo de Salmos, del versículo 1 al 3, para que sigamos viendo que si aplicamos la palabra del Señor, vamos a tener cosas diferentes. Miren lo que dice la palabra de Dios en el primer libro: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de ¿qué? De pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire eso tan bonito. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y mire lo que pasa: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está el secreto de la prosperidad, hermano. El secreto no es que usted venga y traiga 10 millones de pesos para que le den 50. Porque usted puede traer el dinero que usted quiera, pero si usted no vive la palabra, no va a prosperar. Que le han dicho a la gente que si trae dinero, eso se le multiplica y se le triplica. Porque allá arriba está el que dice que traiga los 10 millones que aquí se le vuelven 50. Y eso no es así, mi hermano. Aquí lo estamos leyendo. Y bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? En consejo de malos. Mi hermano, y eso es facilito resolverlo y desglosarlo de esta manera. Quizás muchas veces nosotros, algunas personas que andan en malos caminos, nos dicen: vaya, perdóneme la expresión que voy a hacer, vaya, haga este torcido. Y usted dice: claro, si yo voy por el camino derecho, aquí me gano 100,000, pero si hago el torcido me gano 1,000,000. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿No se corrompe el corazón del hombre por el dinero? Dice: no, pues más rápido, si yo quiero comprar a 4x4, mejor hago los torcidos porque ahí puedo conseguir la plata más fácil. Y vaya usted a saber si el que usted le va a hacer el torcido está pensando hacer el torcido a usted, hermano. Y el que iba a torcer resulta torcido, hermano. Desafortunadamente es así, hermano, porque andamos ¿qué? En consejo de malos. Mire que la palabra de Dios dice que bienaventurado el varón que no estuvo en eso, ni estuvo en camino de pecadores, hermano. ¿Cierto? Hay gente que anda constantemente en el pecado y le gusta deleitarse en el pecado y lo quiere arrastrar usted al pecado. Aplique lo que leemos, hermano, no ande con ellos ni se sienten en silla de escarnecedores, sino mire el consejo tan bonito que nos da. Dice que nos deleitemos ¿en qué? En la palabra del Señor, de día y de noche. Eso es lo que debemos hacer, deleitarnos en la palabra del Señor. Y seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿cierto? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mi hermano, la clave es tan sencilla que muchas veces nosotros mismos nos complicamos por no aplicar esto. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Usted se ha visto esos árboles que están ahí donde está el agua y ellos están ahí con todo su raíz y demás, y de ahí no se mueven porque están ¿qué? Están firmes, están seguros, ¿cierto? Así nos pasa a nosotros.
Si nosotros estamos con la palabra de Dios día y noche, meditando en ella, aplicándola, seremos como ese árbol plantado. Y en su momento daremos el fruto, ¿cierto? Y su hoja no cae. Es decir, si nosotros aplicamos la palabra en nuestra vida, ¿de qué nos vamos a alejar? Del pecado. Sencillo, mi hermano. Que cuando se le van a decir, vea eso, esa china de allá que le bota, perdónenme la expresión, le bota los guaguaus, póngale cuidado, eso su esposa no se da cuenta. Eso tranquilo. No pasa nada. Pero resulta que la señorita fulana no le dijo a usted que ella también tenía su pareja. Y hemos visto tantos casos, hermano, donde el otro se dio cuenta y ¿qué vino y hizo? Asesinó a la otra persona. ¿Y todo por qué? Por estar deleitándose en el pecado porque otro lo dijo. Cuando usted le debe decir, no, mi hermano, yo eso no lo practico porque yo soy hijo de Dios. Más bien arrepiéntase y acepte a Cristo en su corazón y cambie esa vida, que a lo único que lo lleva tarde o temprano es a la muerte. Y no solo hablamos de la muerte física, sino a la muerte espiritual. Porque el pecado ¿a qué me lleva? A la muerte espiritual. Hermano, muchas veces, ¿cuántas cosas hemos hecho nosotros que nos han aconsejado por la palabra y no hemos querido aplicarla, sino nos dejamos llevar por el pecado? ¿Cuántas cosas malas hacemos? Dañamos nuestra propia familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestro propio nombre, por hacer las cosas al revés. Pero mire que cuando estamos en el Señor, somos hoja que no va a caer, porque estamos seguros en Él, ¿verdad? Ya vamos sobre el final, dice el pastor. No se preocupe que nos falta una hora todavía. No, mentira, ya vamos sobre el final. Acompáñenme por favor ahora a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22, mi hermano. Miren lo que es este hermoso consejo que nos da la palabra de Dios aquí. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo, no solamente que oidores, engañándonos a vosotros mismos. El 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, mi hermano. Vuelve y nos dice, ¿cierto? Miren que nos enseña que tenemos que ser, ¿qué? Hacedores, hermano. ¿Cierto? Ser hacedores es como cuando usted le dice a su hijo, hijo, tienda la cama. Él escucha y ¿qué? ¿Siempre? A veces se hacen de los oídos sordos y usted tiene que volver a decirle, oiga, hermano, yo le dije a usted que tendiera la cama, ¿qué pasó? Papi, ahorita voy, ahorita. Y así nos pasa con Dios. Y entonces viene la tercera y en la tercera ya no nos sabrán hablar bonito. El papá viene con el ¿qué? Con el cinturón. Hermano, que usted le dio una orden y no la cumplió. ¿Cierto? Y así nos pasa a nosotros. El Señor nos está hablando que no seamos solamente oidores sino hacedores. Que hagamos lo que Dios nos dice. No esperemos a que prácticamente el Señor nos dé rejo, hermano, porque a veces nosotros mismos somos causantes de que Dios llame la atención a nosotros por medio de situaciones cuando no obedecemos. Porque así como Dios nos ama, dice la palabra de Dios que Él disciplina al que ama, ¿cierto? Al que tiene por hijo, Él lo disciplina. ¿Usted qué hace con su hijo si no tiende la cama? Después de que le ha dicho 3 veces. Hay que disciplinarlo, ¿no? Usted no lo va a dejar, como no tiende la cama toda la semana que la deje así. No, hermano, usted lo disciplina. Y cuando lo disciplina, créanme que su hijo ya lo escucha y dice, tengo que tender la cama o si no, va a venir rejo quemado. No esperemos eso, hermano. Seamos hacedores, dice la palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro natural, porque se considera a sí mismo, va y luego se olvida cómo era. El ejemplo que estoy poniendo de los hijos
va al anillo al dedo. Porque si usted recuerda, como en mi caso personal, que a mí me decían que había que tender la cama, de grande todavía usted lo tiene presente, ¿cierto? Porque se lo enseñaron desde pequeño. Otra cosa es que uno no lo haga, ¿no? Yo a veces estoy desordenado con el tema. A veces llego a la cama y me voy. Pero muchas veces llego y la encuentro como yo la dejé. ¿Y qué digo yo? Me estoy engañando a mí mismo. Porque yo sabía que a mí me habían enseñado que había que dejar la cama organizada. Porque igual, si usted no la organiza, cuando vuelva, o se acuesta, así con las cobijas como estén, organiza la cama. Entonces se está engañando usted mismo, mi hermano, porque el Señor le está dando una enseñanza para que usted esté atento. Dice el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será en todo lo que hace. Mire que vuelve y nos dice lo mismo, que será bienaventurado en todo lo que hace, ¿cierto? Si vamos a Josué 1:9 nos dice lo mismo, ¿cierto? Que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche, y que todo lo que usted hace, ¿qué? Será prosperado. No espere ser prosperado mientras usted no vive la palabra. No espere ser bienaventurado mientras usted no cambia su estilo de vida. No espere que el Señor esté con usted mientras usted no busca a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, si usted sigue en la misma condición en la que estaba antes, me acuerdo del retiro, hay dos padres. Usted verá a cuál de los dos quiere pertenecer. Si al padre de las luces o al padre de las tinieblas. Ahí está, hermano. Si usted quiere pertenecer al padre de las luces, tiene que aplicar la palabra de Dios a su vida. Si no la aplica, mi hermano, usted podrá venir a la iglesia todas las veces que quiera, pero no va a ver bienaventuranzas, ¿cierto? Porque usted no está siendo hacedor de la palabra. Y terminamos con Lucas 11, Lucas capítulo 11, mi hermano, 27 y 28. Lucas capítulo 11, 27 y 28. Con ese terminamos para que no se me vaya a dormir, mi hermano. Sé que está cansado y demás, pero mire que lo que estamos aprendiendo hoy es importante para nuestra vida y para nuestra vida espiritual también. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas 11, 27? Decir estas cosas, levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamás. De aquí yo podría sacar una cuestión que hay por ahí, ¿no? Porque aquí vemos que esta mujer estaba bienaventurando ¿a quién? A la mamá de Jesús, ¿cierto? Bienaventurada esa mujer que te trajo y te dio de los pechos, de los senos. Bienaventurada ella. Pero mire lo que el Señor le responde. ¿Qué le responde en el 28? Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, él mismo dijo: no, bienaventurado puede ser que yo por haber nacido de María. Bienaventurados son los que oyen mi palabra y la guardan. Es decir, los que oyen la palabra y la ponen por práctica. Los que oyen la palabra y ¿qué? La aplican. Mi hermano, usted quiere, así como dice el comercial, usted quiere parar de sufrir, le tengo la solución. Aplique la palabra de Dios. Para de sufrir, dicen por ahí, ¿cierto? Pero ¿cómo para usted de sufrir, hermano, si usted sigue en las mismas? Usted puede ir a la iglesia que usted quiera, donde usted quiera, pero mientras usted no cambie su estilo de vida, no va a parar de sufrir, mi hermano. Mientras usted no deje el alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, la mentira, el robo, la fornicación, la idolatría, etcétera, etcétera, no va a parar de sufrir. Porque mientras usted siga practicando el pecado, usted no va a ser hijo de Dios, sino hijo de ¿quién? De Satanás. No lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra de Dios dice que el que practica el pecado es hijo de ¿quién? De Satanás. Y el que es hijo de Dios, ¿qué? No practica el pecado. ¿Podemos fallar? Vuelvo, insisto, podemos caer, el Señor nos perdona, pero no podemos seguir en esa línea
de hacer lo que a nosotros se nos plazca. Entonces, mi hermano, por último, quiero que reflexionen eso y aplique esos 5 puntos que le dije: la oración, la guía del Espíritu Santo, el estudio bíblico, ¿cierto? Aplicar lo que la palabra dice, practicarlo, mi hermano. No es fácil, estamos en un mundo donde todo lo que usted haga diferente a lo que hace el mundo, es que usted es un bobo, es que usted se dejó mangonear, es que usted que era el bravo y era el, perdóneme otra expresión, el áspero, ahora se dejó mangonear. Pues si usted era el líder, usted era el valiente, usted era el que tenía un arma, y eso ¿quién va a ser? Y ahora mírelo, la palabra de Dios dice, y me recuerdo lo que dije en el retiro: valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Esos son los verdaderos valientes. Valiente, mi hermano, es el que está aquí buscando de Dios, buscando la eternidad. Porque como dije al principio, usted y yo vamos a morir, y lo leímos en la palabra, que vamos a tener que dar ¿qué? Cuentas de lo que hacemos usted y yo.